Gracias por continuar con nosotros en esta jornada en vivo de nuestro 29º Foro Internacional de Calidad en Salud de la OES en alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá. A continuación, le doy la bienvenida al doctor Nicolás Acosta y Felipe Acosta de Don Doctor. Bienvenido, doctor Nicolás. Adelante. Diana, muchas gracias por la introducción y por la invitación a la OES. Mi nombre es Nicolás Acosta, yo soy el gerente y fundador de Don Doctor, junto con Felipe Acosta, que también nos acompaña en esta presentación. Y hoy queremos invitarlos a todos a dar una mirada un poco menos específica a la que se ha dado en las distintas conferencias de este muy interesante foro, un poco para invitarlos a salirse de lo nuevamente específico y ver un poco las tendencias macro que están ocurriendo en el sistema de salud, cómo se está moviendo la tecnología, cómo se está perfilando los cambios después de esta pandemia que nada esperaba o nadie esperaba, y de qué forma creemos nosotros que se deben poder empezar a adaptar los distintos actores del sistema de salud a todo lo que está pasando. Entonces, en ese contexto queremos presentarles este acercamiento que busca analizar el impacto de las tecnologías digitales en el sector de la salud, qué megatendencias se están acelerando y cómo se puede uno empezar a preparar para competir con lo que seguramente serán los nuevos Uber de la salud y los nuevos disruptores en esta industria que hasta el momento no se había digitalizado tanto a como ha ocurrido en estos meses de pandemia. Entonces, para empezar, queremos empezar con una pregunta muy sencilla y es hacer un análisis de qué es lo que estaba pasando en el mundo y en la salud digital antes de la pandemia, antes del COVID-19, y un poco cuáles eran esas tendencias que si bien en este momento se han empezado a acelerar, venían produciéndose y venían presentándose desde antes del inicio del COVID-19. Y para eso queremos arrancar por mostrarles un poco qué era lo que venía pasando con la adopción de las tecnologías en el tiempo. Esta gráfica nos muestra un poco en qué momento y en qué tiempo se adoptaron distintas innovaciones y disrupciones que sin duda cambiaron el mundo. Miren ustedes, por ejemplo, el tiempo que tomó en adoptarse el teléfono, que hoy pues nadie imagina su vida sin un teléfono. Para poder llegar a un 80% de hogares en Estados Unidos que tuvieran ese aparato, pasaron desde el año 1900 hasta el año 1960, es decir, 60 años para adoptar en un 80% la tecnología del teléfono. Después, un poco más adelante, en 1930, por ejemplo, con la lavadora de ropa, algo tan sencillo, pues pasaron ahora solamente 30 años. La radio, que también pues es algo que hizo un cambio gigantesco en todo lo que estaba pasando en el mundo, pues tomó más o menos de 1928 a 1935. Esto, o lo que queremos mostrar con esto, es que todas estas tendencias, si ustedes ven lo que ha pasado desde 1960 en adelante, son tendencias o gráficas cada vez más verticales, son tecnologías que se adoptan cada vez más rápido y que por ende predecirlas y tratar de entender qué es lo que viene en la industria de uno, pues se hace cada vez más difícil. Una muestra perfecta de esto es lo que ha venido pasando, por ejemplo, con estas nuevas grandes tecnologías. WhatsApp tomó solamente alrededor de 3 años, desde lo que vemos en esta gráfica, como el año 1 hasta el año 4, en alcanzar 419 millones de usuarios activos. Hoy pues ya son muchos más. Entonces, un poco lo que vemos como una tendencia perfectamente clara es que las nuevas y mejores y disruptivas tecnologías que se empiezan a presentar en distintas industrias son adoptadas por las personas a unas velocidades antes inimaginables. Y eso a lo que ha llevado, en especial con la
disrupción de las .com y de las empresas de tecnología es que antes teníamos una serie, y antes estoy hablando en 2013, es decir, hace apenas 7 años, teníamos una serie de compañías muy concentradas en el sector del retail, muy concentradas, por supuesto, en el sector de petróleo, en el sector de inversiones, etcétera, que eran realmente las que mandaban la parada en términos de la facturación más grande y en términos del poder empresarial más grande. Si uno mira esta misma gráfica en el año 2018, ni siquiera hablo de lo que ha pasado en estos últimos 2 años, que también ha cambiado en muchos sentidos el mapa de los poderosos empresariales, vemos que es o son ahora empresas de tecnología las que realmente están mandando la parada y son las empresas más grandes. Entonces, pues tenemos en el primer lugar a una empresa como Apple, después viene Google, sigue Microsoft, Amazon, Tencent, todas empresas en el sector de la tecnología que sencillamente desbancaron, por lo menos en tamaño y en penetración, a las empresas que antes venían siendo las más poderosas. Esto, sin duda alguna, nos da una señal clara de hacia dónde se está moviendo el mundo y qué es lo que viene pasando en las distintas industrias. En especial si uno tiene en cuenta que estas que estamos viendo aquí ahora como líderes son empresas que solucionan problemas que antes se estaban solucionando de alguna forma completamente diferente. Lo que ha hecho, por ejemplo, Amazon, que todos lo conocemos desde un punto de vista de disrupción de todo el mundo del retail, pues ha sido realmente impresionante y ha puesto a sufrir a muchos de los grandes jugadores que antes ni siquiera pensaban que este tipo de empresas con este tipo de propuestas de valor pudieran ser relevantes siquiera. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Ejemplos como por ejemplo el de Airbnb, que sin necesidad de ser dueño de una sola propiedad, pues cuenta con más opciones de alojamiento que Marriott, Hilton, Intercontinental, Accor y Wyndham combinados. Es decir, si uno coge toda la disponibilidad que tienen estos 5, que han sido siempre unos grandes líderes en esos sectores, no alcanzan a tener la cantidad de opciones que tiene Airbnb. Es decir, una clara tendencia también a que se unan puntas o que hayan plataformas que logren tomar lugares o que logren tomar servicios o que logren tomar distintas activos desaprovechados, como por ejemplo en el caso de Uber con los carros, y los pongan en un ambiente o dinámica colaborativa al servicio de las distintas personas. Lo mismo ocurrió en el campo del entretenimiento. Esto era lo que decía Jim Case, el CEO de Blockbuster, sobre Netflix en el año 2008. Literalmente dijo, ni siquiera está en nuestro radar de posibles competidores estos muchachos de Netflix que están empezando, que entre otras fueron y tocaron las puertas de Blockbuster en su momento para ver si querían aliarse de alguna manera y aprovechar los contenidos de Blockbuster para ponerlos en streaming, y literalmente ni siquiera los atendieron porque no creían que fuera un posible competidor para lo que ellos tenían en ese momento. Entonces, un poco la pregunta que surge acá, porque ya todos sabemos en qué terminó Blockbuster, es, hombre, ¿cómo se quiebran las empresas y qué fue lo que pasó en toda esta época? ¿Qué fue lo que hizo que estas empresas fueran tan exitosas en un punto y un poco por testarudez no hayan podido ver estas tendencias y estas disrupciones que les venían respirando en la nuca o que en este momento se ven tan evidentes una vez pasó toda? Y la respuesta a esta pregunta es realmente muy sencilla. Pasa de 2 formas. De una forma gradual, que uno siente que realmente no está ocurriendo nada, que sencillamente sigue todo en una calma chicha, como decimos en Colombia, y luego repentinamente todo cae y se desborona de alguna manera el castillo que uno pensaba que era muy sólido. Miren, por ejemplo, la gráfica de los niveles de ventas que tenía BlackBerry antes de que naciera o saliera el iPhone. Si recuerdan, pues BlackBerry alcanzó a tener hasta un 60% de participación de mercado en el mundo de los aparatos celulares. En enero del año 2007, Apple lanza su primera versión del iPhone. Incluso en los meses siguientes
al lanzamiento de ese iPhone, BlackBerry aumenta sus ventas nuevamente en una misma apreciación, si se quiere, un poco soberbia de la situación. BlackBerry no pensó que se les alcanzara siquiera a acercar a los tobillos el caso de Apple, y de pronto pues tuvo un bajonazo fuertísimo, después un repunte que sencillamente los dejó en ires y venires durante 21 meses, y de una forma repentina en 5 meses perdió toda su participación de mercado. Entonces, esto para hacer mucho énfasis en que estos procesos de disrupción, haciendo comparaciones con otras industrias, ocurren de una forma que uno sencillamente no se los espera. De este alcance o hasta este punto que llevamos de la presentación, lo que más quisiéramos dejar sobre la mesa es que las disrupciones no pasan con previo aviso. No llega una carta de desalojo como cuando uno lo van a sacar de un local comercial para que por favor se prepare para irse. Es algo que pasa sin que uno se dé cuenta, y por ende el gran reto es poderse preparar y poder ser, si se quiere, el actor, o ojalá el actor que esté inventándose y que esté marcando la parada alrededor de estas disrupciones. Porque la pregunta que se deriva de esto, se preguntarán un poco por qué estamos hablando en un foro de salud de todas estas ejemplos de lo que ha pasado en otras industrias, y es porque la pregunta lógica que se deriva es: ¿será que nos está pasando lo mismo en el sector de la salud? Y nuestra respuesta desde nuestra perspectiva y lo que hemos visto es que es definitivamente. No hay ninguna duda de que lo que está construyéndose y cómo está ordenándose el ecosistema de la industria de la salud es la condición perfecta para, como decía mi abuela, esto sea un bocato di cardinali de o para los emprendedores y para los disruptores que están pensando distinto en las distintas industrias. Y las razones por las cuales creemos que esto definitivamente es así son 4 fundamentales. La primera, porque está habiendo un cambio macro, que sé que aquí todos en el auditorio lo conocemos perfectamente, pero que tiene unas consecuencias gigantes desde el punto de vista de los retos que plantea para la industria de la salud. Y es que, claro, la expectativa de vida, gracias en gran parte a los avances tecnológicos y a los avances médicos que han habido para tratar las condiciones que más nos afectan a los ciudadanos, ha venido aumentando de una forma dramática. Aquí vemos en la gráfica de la izquierda la expectativa de vida, cómo ha aumentado en general en todos los países hasta llegar casi que al unísono a una expectativa de vida de 80 años al nacer, que es pues muchísimo más, estoy diciendo una obviedad, pero muchísimo más de lo que existía en años anteriores. Pero al mismo tiempo, mientras esto ocurre, estamos teniendo una población que está viviendo cada día más enferma y que a su vez está teniendo menos hijos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que vamos a tener en algún punto una gran cantidad de personas viviendo muchos años con enfermedades crónicas que, si bien son tratables, no son curables, que requieren de mucho gasto en salud. Ya vamos a ver un poco cómo se comportan esas gráficas, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, y esta a su vez nos demuestra cómo ha ido aumentando en estos últimos años el gasto en salud como porcentaje del PIB mundial, es decir, que cada vez estamos gastando más para poder mantener a nuestras poblaciones saludables, pero en la medida en que tenemos menos hijos y por ende una menor cantidad de población productiva, pues hay menos personas que paguen por la cuenta de esos pacientes que están viviendo más y más enfermos. Eso es lo que quiere decir, aquí vemos cómo se han comportado las enfermedades crónicas, que ya representan el 84% del gasto en salud en Estados Unidos, y la tendencia en todos los países, incluyendo los latinoamericanos, es a que esto siga siendo así. Entonces, pues, ¿cuál es la respuesta? Si esa es la tendencia clara de lo que está pasando en todas partes, pues esto lo que nos dice es que tenemos que ser más costo eficientes, tenemos que poder cuidar mejor a nuestra población y tenemos que pensar distinto para que de alguna forma logremos que los recursos disponibles, que siempre, sin importar qué tan productivos seamos, van a ser limitados, nos permitan tener unos sistemas de salud sostenibles por un lado, pero efectivos desde el punto de vista de cuidado de la salud de nuestras poblaciones. Entonces, pues eso es un reto, insisto, bocato di cardinali
para los emprendedores y para las personas que piensan distinto alrededor de cómo abordar estos temas. Entonces, primer mensaje, necesitamos abordar de una forma diferente los grandes retos que tenemos en el trabajo y en la forma en que abordamos el sistema de salud. Lo segundo es que lo segundo que hace un Boccaccio di Cardinali este sistema de salud, esta industria para los disruptores, es que este sector es uno de los menos digitalizados en el mundo. Si ustedes comparan las distintas industrias que hay, oil and gas, todo el tema de retail, todo el tema de temas inmobiliarios, etcétera, todos, salvo por los de hotelería, están mucho más digitalizados que el de la industria de la salud. Un poco porque es una industria mucho más regulada, sin duda, en donde hay barreras de entrada en términos de dificultad para los emprendedores, pero que en la medida en que tienen todo por hacerse, pues insisto, son una gran oportunidad para construir y para hacer cosas distintas. En tercer lugar, las fronteras entre industrias, y esto es una tendencia mundial, pues son cada vez menos claras y por ende los ataques, entre comillas, que puede uno recibir pueden venir de muchos frentes. Fíjense un poco lo que le está pasando, solo por poner un ejemplo, a Mercedes-Benz. Uno pensaba y decía, oiga, los competidores de Mercedes-Benz pues son BM, es Volvo, es Audi, y resulta que hoy los grandes competidores y quienes les están dando de qué hablar en términos de competencia a Mercedes, pues es Google, es Tesla, es Uber, que en vez de pensar cómo puedo sacar un mejor motor para competirle a Mercedes, está pensando en de qué forma cambia la manera en que las personas se transportan, que es un enfoque completamente diferente al de sencillamente competir de una manera absolutamente pegada o apegada al libro de reglas que normalmente se ha escrito. Entonces, todo esto para decir que lo que ha venido pasando como una tendencia en otras industrias, la de transporte, la de alojamiento, la de, por supuesto, toda la industria de taxis, que me encanta como un símil a lo que nos puede pasar en la industria de salud, porque es una industria en donde se pensaba que como había mucha regulación, que como había mucha protección hacia los taxistas porque hay que comprar cupos, porque hay que tener permisos, un poquito porque había que estar en la rosca, entre comillas, entonces estaban protegidos y tenían un monopolio. Y resulta que llegó este caso de Uber en específico, en donde de una manera absolutamente no imaginada hasta ese momento, empezó a transportar a las personas, no solamente diferente, sino con mejor calidad y a un mejor precio. Entonces, todo esto para decir que la disrupción pues ocurre de formas que uno no se imagina y no ocurre únicamente viendo de qué forma puedo competir mejor en el escenario tradicional, sino repensando de fondo la manera en que resuelvo un mismo problema. Y entonces, claro, mira uno el caso de Colombia y los actores que están empezando a entrar. Y todo el mundo, digamos, está concentrado un poco en los internacionales, que por supuesto pues son muy relevantes, muy fuertes y vienen con muchas nuevas ideas y con muchas nuevas innovaciones a nuestro espectro, pero a la final estamos ignorando todos los otros grandes que, insisto, no están pensando en venir a competir en los modelos tradicionales, sino están viendo de qué forma cambian completamente de raíz la manera en que se entregan servicios de salud y la manera en que se atiende a los pacientes, que es un poco el reto y la invitación, o por lo menos el mosco que quisiéramos dejar en esta oportunidad. Ejemplos de que esto está pasando, el caso, por ejemplo, de Amazon, que ya se metió de una manera muy fuerte con PillPack en la logística de medicamentos, en todo el capítulo de comida como medicina, todo el tema de la compra de Whole Foods, pues no fue más que una apuesta muy grande por poder complementar los esfuerzos de alimentación, que por supuesto son un componente importantísimo en el tratamiento de pacientes crónicos de una manera mucho más efectiva. El caso de Facebook, que ya está aprovechando sus casi 2 billones de visitas o de usuarios diarios que tiene para hacer temas como prevención de suicidio o salud cardiovascular. El caso de Google, que es increíble, yo me sorprendí cuando vi esta cifra, y es que recibe más de 1 billón con B de preguntas sobre salud al día y tiene cientos de miles de videos sobre salud en YouTube, que es pues también propiedad de ellos.
y el caso de Apple, que sin duda alguna pues está con todos los wearables y con todas su tema pues de los relojes y de los distintos sistemas de medición, tratando de ser disruptivos en la forma en que controlamos a los pacientes. Entonces, pues todo esto, insisto, está ocurriendo en un plano internacional y está en la cabeza y en el foco de los grandes actores que tenemos ahora en el mundo, como veíamos en una gráfica anterior. Entonces, pues todo esto, digamos que nos va ratificando el momento por el que pasa la industria de salud, un momento en donde es muy oportuno y provocativo para quienes, insisto, quieren ser disruptivos en las industrias, para pensar y venir a hacer las cosas de una manera distinta. Y esto es algo que también están viendo de una manera clara los distintos inversionistas. En esta gráfica podemos ver la tendencia de inversión en lo que es la salud digital. Si ven bien, en el año 2011 arrancamos con un total de un volumen de plata en inversión de 1.1 billones de dólares y este Q3 del año 2020 o a cierre pues del Q3 del año 2020 vamos a estar en alrededor de 12 billones de dólares. O sea que nuevamente pues hay una explosión importante en estos modelos disruptivos y en estos modelos digitales para entregar salud y facilitar el acceso a los servicios de salud. Y esto también se ve en el número de unicornios, es decir, emprendimientos que valen más de $1 billón en el mundo, que estaban en apenas unos 7 en el año 2011 y que ya van en 46 en el año 2020, en agosto del año 2020. Aquí hay de todo, unas tendencias muy claras a facilitar el acceso y la interacción con los pacientes, a darles en la experiencia que tienen y en ser distintos y disruptivos en la manera en que se aseguran a los pacientes con un enfoque ya no de curar la enfermedad, sino de prevenir un desenlace negativo en salud. Ahora, con el COVID-19 y un poco lo que ha pasado es que desde un punto de vista de corto plazo, claro, ya vamos a ver un poco lo que ha ocurrido, pero desde un punto de vista más estratégico y de mediano y largo plazo, es que se han acelerado las tendencias que ya venían, todo esto que veíamos hasta hace un momento, de una forma que nunca nos habíamos imaginado. Creo que lo que ha pasado en los últimos 2 meses pues es más acelerado y más importante que lo que había pasado en los 3 años anteriores, porque creo que estamos empezando a sacudirnos y a darnos cuenta que el tema de la digitalización y de la entrega de salud de formas alternativas, pues era algo que sí era con nosotros y que sí era posible. Desde el punto de vista de corto plazo, pues lo sabemos todos, hay temas de telemedicina que se aceleraron mucho sencillamente porque era una opción para seguir prestando servicios de salud. Desde nuestra perspectiva, esta es una tendencia que se va a mantener, sin duda en niveles menores a los actuales, pero sin duda a su vez en niveles superiores a la era pre-COVID. Y creemos que va a ser el mismo paciente el que va a empezar a exigir de los prestadores que tengan esta alternativa para poder tener servicios de salud. Desde el punto de vista de aseguradores y prestadores, pues por supuesto hubo una menor siniestralidad en los distintos patologías y en los distintos eventos que se pueden presentar. Eso ayudó a los aseguradores, pero por supuesto va a haber una reactivación de todos esos servicios que venían represados y que ahora pues ya se está viendo. Lo vemos nosotros en nuestros sistemas de agendamiento, que se están empezando a poner al día todos los pacientes y por ende ese desbalance que hubo entre el aseguramiento y la prestación, pues seguramente se va a empezar a equilibrar nuevamente. Pero entonces, claro, aquí tal vez por destacar que la imagen que nos hemos quedado, con la que nos hemos quedado de la foto del COVID, ha sido que lo que se aceleró fue únicamente el tema de telemedicina. Y vamos a ver que eso no es más que la punta del iceberg en todo lo que viene desde el punto de vista digitalización y desde el punto de vista de megatendencias. Entonces, dicho todo esto, y sencillamente para pasar un poco a la parte propositiva, a mí me llama mucho la atención, me acuerdo mucho siempre de un cuento muy pendejo de que contaban y que siempre si me quedaba a mí en la cabeza, de una pequeña hormiguita. Una hormiga que
una pequeña ardilla que siempre andaba muy feliz por el bosque, pues dando vueltas, y era la mejor amiga de todos los animales del bosque y siempre se hablaba y le ayudaba a todo el mundo y jugaba con todo el mundo, pero cuando llegaba la noche pues se sentía muy triste y terminaba siempre sola, durmiendo un poco desabrigada, y se sentía pues un poco triste en general. Y entonces, muy inteligente, la ardilla fue a hablar con el búho, que como todos sabemos es el animal inteligente y estratega de la selva. Y entonces le preguntó: el señor búho, ¿qué hago? Por favor, dígame usted cómo hago yo para resolver mi problema, porque todas las noches me siento un poco desamparada. Y el búho se quedó pensando y le dijo: mira, ardillita, esto es muy fácil realmente. ¿Usted ha visto a las hormigas? Y la ardilla, pues claro, por supuesto que las he visto. Bueno, pues ellas no son tan divertidas como usted, ni son tan alegres durante el día porque solo trabajan, pero son una comunidad supremamente unida. Y siempre por las noches duermen abrigadas y duermen felices al final del día. Entonces, ¿por qué no usted sencillamente durante el día es ardilla, es feliz, nos alegra a todos, nos acompaña, y por las noches se convierte en hormiga y se va con ellas? Y la ardilla feliz pues se va, dice: perfecto, eso es todo lo que hay que hacer, muchas gracias, señor búho. Y de pronto, a la mitad de camino, cuando se estaba alejando del búho, se queda pensando y dice: pero un momento, ¿y yo cómo hago para convertirme en hormiga? Entonces, por supuesto, pues se devuelve y le pregunta al búho: señor búho, ¿cómo hago yo para convertirme en hormiga? Dice: ah, no, mijito, qué pena, pero el asesor estratega, y en los detalles de ejecución y en los detalles de cómo se hacen las cosas en realidad, yo no me meto. Entonces usted verá cómo hace. Y siento que hasta este punto un poco lo que ocurre y lo que nos ha pasado a todos es eso, que sabemos que tenemos que convertirnos, que sabemos que tenemos que ser digitales, pero no sabemos de qué forma podemos hacer eso una realidad. Y es un poco de lo que queremos, por lo menos, acercarnos en estas siguientes diapositivas. Y es cómo adaptarse, qué concreto se puede empezar a hacer para lograr convertirnos en hormigas por las noches. Y creo que aquí hay tres temas fundamentales y tres megatendencias desde el punto de vista, sobre todo, de la prestación. Primero, accesibilidad. Las personas hoy ya no aguantan ni están cómodas más con no poder acceder a los servicios de salud de una forma transparente, tranquila y de acuerdo a la mejor conveniencia que pueda preferir el paciente. Y vamos a ver esto cómo juega con otras tendencias. Segundo, el capítulo del manejo de la información. ¿Cómo podemos empezar a utilizar los datos para convertirlos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en mejores decisiones de negocio? Esto no solamente con la irrupción y con el uso de nuevas posibilidades como los wearables, como los instrumentos médicos, como por supuesto el genoma humano, que nos puede dar una información ex ante muy interesante, sino también y muy especialmente con el uso de la información que ya tenemos. ¿Cómo lo podemos ordenar de una manera lógica y después pasarlo por motores de inteligencia artificial que nos permitan empezar a analizar la información de una manera más inteligente? Y por último, de lo que hablamos todos y lo que ya sabemos también en esta jerga, que es cómo hacemos al paciente en el gran corazón del cuidado, cómo personalizamos y nos enfocamos en que sea el paciente nuestro gran protagonista y nuestro gran corazón en el cuidado médico. Tres megatendencias, digamos, muy claras, que sin duda pueden ser y tienen que ser gran parte de la respuesta de la costo-eficiencia que necesitamos llegar a tener y que veíamos un poco más arriba o antes en esta presentación. Y para esto, pues necesitamos pasar fundamentalmente de un modelo reactivo que hoy tenemos, en donde sencillamente se busca atención médica cuando hay un síntoma, se recoge información sencillamente para confirmar un diagnóstico, a un modelo proactivo, en donde el paciente deja de ser un pasajero en el cuidado de su salud y empieza a ser el gran conductor, el gran responsable, y que podamos realmente estar recogiendo información a través de dispositivos médicos, por supuesto médicamente certificados, que podamos reconocer a través de esos sistemas de monitoreo si hay anomalías, y que podamos ser muy anteriores, digamos, a la presentación de síntomas para poder cuidar la salud y no sencillamente curar la enfermedad. Entonces, este tema creo que es un tema pues que está claro. Yo sé que estoy diciendo un poco una obviedad en este contexto, pero creo que es muy importante desde el punto de vista de lo que viene para el sistema de salud en adelante.
Ahora, claro, la pregunta que sigue desde un punto de vista nuevamente de tanto un sistema de prestación como un sistema de aseguramiento es, hombre, ¿y cómo arranco? ¿Esto cómo se come? Un poco, ¿cuáles son los pasos a seguir para que esto nos pueda funcionar? Y lo primero, desde nuestro punto de vista, es que hay que abandonar los hay que dejarlos a un lado. Y aquí quiero hablarles fundamentalmente de 3 o 4 mitos que son muy comunes o que nosotros hemos visto mucho en lo que hemos estado haciendo. El primero es que las personas no quieren usar servicios digitales en salud. Esa vaina, olvídense, eso es para los carros, para los domicilios, para otras cosas, pero realmente en la salud eso olvídense que mis pacientes no. Eso es falso, la verdad, digamos, la realidad es que sí, los pacientes puedan ser lentos en adoptar soluciones digitales, pero la razón principal es porque esas o no logran ser lo suficientemente integrales para resolver las necesidades o no son de la calidad que espera el paciente. Y en una encuesta que de hecho publicó hace poco McKinsey, podemos evidenciar cómo el 75% de los pacientes, es decir, casi 8 de cada 10, quieren utilizar servicios digitales en salud para resolver sus problemas. El segundo es que solo las personas jóvenes quieren usar servicios digitales en salud y mi población es súper vieja. Mi población no usa eso, Somiki, no vengas, porque es que la verdad es que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y nuevamente lo que nos muestran las cifras es que realmente los pacientes mayores de 50 años tienen exactamente el mismo interés en utilizar servicios digitales que otras poblaciones. ¿Qué sí tiene diferencias? Los canales que se prefieren para distintas poblaciones. Los pacientes mayores pueden preferir medios tradicionales o un poco ya más cercanos a ellos, por lo que ha venido pasando en el mundo con la digitalización, como por ejemplo las páginas web, los correos, el WhatsApp, versus los pacientes jóvenes que definitivamente prefieren las redes sociales y prefieren la autogestión para no tener que interactuar con tanta gente. Pero todos, sin excepción, quieren poder tener medios digitales. El tercer es que los pacientes quieren soluciones mega innovadoras y robustas y nosotros no nos podemos meter en eso. Porque es que quién se mete en un SAP o quién se mete en cosas demasiado sofisticadas que además son carísimas, eso es demasiado complejo. Y la verdad y la realidad es que no se necesitan soluciones, perdón un poco el símil, pero que lleven al paciente a la luna y garanticen la inmortalidad. No necesitamos llegar a ese punto. Los pacientes están buscando 3 cosas muy específicas: facilidad y eficiencia para poder acceder a los servicios, acceso a servicios o a gestión de citas e información en general, y multicanalidad, un poco por lo que veíamos en el ESQE anterior, en donde sí hay diferencias dependiendo de los canales que quiera uno presentarle a los pacientes. En esta misma encuesta se priorizaron cuáles eran aquellos temas o palabras que más mencionaban los pacientes, y lo que resultó es agendamiento de citas, información, servicio, acceso fácil, que sea online, que no tenga que interactuar con una persona de carne y hueso, que sea transparente la información y clara la información que me están presentando. Entonces, entiendo, claro que hay un reto y claro que genera temor el estar pensando en cambiar y digitalizar la práctica, pero la realidad es que esto tampoco es tan complicado ni es ingeniería de la NASA, sino que es sencillamente de tener claridad conceptual en cuanto a qué es lo que se le quiere ofrecer distinto a los pacientes para empezar ese camino de digitalización. Segundo, por supuesto, entender las megatendencias. Y aquí están pasando realmente 3 grandes cosas. La primera es que el paciente dejó de ser un paciente que busca en las esquinas más remotas al prestador y busca la manera en que pueda encontrar un servicio, y empezó a volverse un consumidor, empezó a convertirse en un actor que está siendo, digamos, el gran protagonista y que de acuerdo a la conveniencia, un poco gracias a estos desarrollos tecnológicos y otro poco gracias a la competencia que ha ido surgiendo en el sistema de prestación de servicios de salud, pues ya tiene posibilidades para escoger. Entonces ya no es que el doctor ya está listo para verlo, señor paciente, sino que ahora es, señor doctor, el paciente es el que está listo para verlo. Lo segundo, una clara tendencia a conveniencia y facilidad. No sé si algunos han podido ver los nuevos servicios de los One Minute Clinics en Estados Unidos y algunos lugares de Europa, que son
pequeños centros de salud en lugares de alta afluencia de personas, como por ejemplo los Walmart, etcétera, en donde los pacientes pueden ir a resolver lo que en el 70 u 80% de los casos se puede resolver de una manera muy fácil. Entonces, lo que vemos es que la gente va a preferir lo que sea más cercano y más fácil para poder resolver sus problemas de salud. Se consumerizó los servicios o la prestación de servicios de salud. Y por último, una clara tendencia a generar integralidad en la atención del paciente. Es decir, que éste no tenga que estar buscando en distintas redes de prestación, en distintos libros de las aseguradoras para ver con quién puede atenderse, sino quiere poder hacer todo desde un mismo lugar. Aun si los centros de salud que me van a atender son distintos entre ellos, pero que yo pueda tener una trazabilidad y una sola dinámica de atención para poder atender o para poder resolver mis problemas de salud. Y en este último punto, en especial, es en el que estamos concentrados en Don Doctor. No me voy a detener en todo este andamiaje de detalle, pero sí les quiero dejar una idea, y es que hemos logrado, a partir de nuestras soluciones, que los pacientes puedan, a través de un sistema completamente de omnicanalidad, donde puedan escoger cuál es el canal que les es más conveniente, acceder a todo el capítulo, bien de gestión de citas, bien de consulta de información, que se los podamos resolver de una manera completamente automatizada, integrada con los distintos sistemas, tanto de historia clínica como de información en general, y que a partir también de esos canales de preferencia, llámese WhatsApp, llámese correo, un mensaje de texto, podamos generar continuidad de la atención. Que un paciente pueda empezar por agendar una cita, pero que luego el sistema de forma proactiva le pueda avisar que necesita hacerse un servicio de apoyo, le pueda avisar que necesita un medicamento y que lo puede pedir inmediatamente, le pueda estar informando, por ejemplo, a los acompañantes de los pacientes en cirugía, cómo va el proceso de la cirugía de un paciente X o Y, pueda de una forma automática autoasignar a los pacientes que estaban necesitando una cita gracias a un espacio que se acaba de liberar. En fin, que pueda uno a través de la tecnología tener una integralidad en la atención del paciente, insisto, incluso si no es la misma red de prestación, sino es un conjunto de centros de salud que están completándole la atención digamos, todo el ciclo al paciente de una manera integral. Entonces, pues nada, como reflexiones finales y para poder tener algún grado de discusión, sencillamente les dejamos las ideas de que esto, pues se creyó que era únicamente telemedicina, pero sin lugar a dudas esto va mucho más allá. Esto ha puesto la salud digital en el foco del ecosistema de emprendimiento y de inversión, y esto significa que muchos ojos, incluyendo los de los grandes actores, están puestos sobre este modelo de salud digital, y por ende hay unas amenazas cada vez más evidentes para aquellos que crean que los modelos tradicionales son el camino, y una mayor urgencia de empezar a ponerse al día en cuanto a la digitalización, tanto de la prestación de servicios como de las distintas herramientas para ayudar en el día a día, digamos, de la operación de las clínicas y de los modelos diferentes y disruptivos. Muchas gracias por su atención y quedamos pendientes de cualquier inquietud que pueda haber por parte de cualquiera de ustedes. Gracias, doctor Nicolás. Dice, ¿conocemos soluciones que combinen dispositivos médicos con tecnología de información o comunicación para el tratamiento de enfermedades o para promover salud? Sí, muchas gracias, Diana, por la pregunta. Sí, digamos, en este punto hay distinto tipo de dispositivos que miden no solamente el comportamiento en tiempo real del paciente, sino también temas en particular, y la verdad los avances tecnológicos que han habido en eso son muy importantes. En ese punto lo que destacaría para que esos dispositivos se puedan aprovechar tal vez son dos cosas. Lo primero es que su uso tiene que hacer parte de un gran plan estratégico, o no gran, pero un plan estratégico claro
en cuanto a qué es lo que se quiere lograr desde el punto de vista de desenlaces en salud. Y lo segundo es una palabra que creo que cada vez va a estar más de moda, que es la interoperabilidad. Es cómo logramos que los distintos sistemas, a través obviamente de un corazón que se tenga en la red de prestación, logren hablarse entre sí para que la información que venga de esos dispositivos pueda ser convertida en algo accionable completamente claro. Entonces creo que la respuesta concreta es que sí, pero se necesita tener tanto claridad conceptual de qué se quiere hacer como interoperabilidad tecnológica en adelante. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué retos fundamentales o esenciales se pueden resolver con la aplicación o uso de las TICs? ¿Aún no ha abordado nuestras instituciones y nuestro sistema de salud? Excelente pregunta. Creo que la respuesta es, yo lo sintetizaría diciendo, la tecnología es la respuesta. Obviamente no la tecnología como alternativas en términos de historia clínica electrónica y por supuesto después todo el capítulo de manejo de la información, de más satisfacción por parte del paciente, de mejores resultados económicos desde un punto de vista operativo para el prestador y de una mucho mayor satisfacción y tranquilidad, digamos, en el proceso de experiencia del paciente en adelante. Perfecto, doctor Nicolás. Le agradecemos muchísimo esta intervención, igual al doctor Felipe, a don doctor por hacer posible esta sesión. No nos llegaron más preguntas, pero realmente agradecer a todos los participantes. Sé que hemos tenido un número importante en este salón y no me resta más que agradecerles y esperarlos en nuestra próxima sesión del próximo martes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por la invitación nuevamente. Muchas gracias.